Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Hoy cumplimos 175 sesiones en las que hemos tenido conferencias, presentaciones de libros, conversatorios e incluso distinciones y homenajes a grandes profesores. El día de hoy también contamos con una sesión de lujo con el admirado doctor Jorge Castillo Sepúlveda, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. Jorge es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su formación de posgrado se desarrolla en el actual y muy reconocido Grupo de Estudios de Ciencia y Tecnología de Barcelona, en relación a los procesos semiótico-materiales vinculados con la composición contemporánea de enfermedades por parte de la biomedicina, en particular en sus aspectos regulatorios. Ha desarrollado investigaciones sobre la composición epistémica de las políticas de salud, considerando tanto su diseño como su puesta en práctica e implicaciones de índole biosocial. Hace exactamente 2 años, en septiembre de 2022, nos brindó una conferencia extraordinaria sobre objetos especulativos y la producción de la biopolítica. Por cierto, muy recomendable. Actualmente desarrolla un estudio sobre la producción del tiempo en salud y hemos logrado invitar a Jorge a que nos imparta una conferencia actualizada sobre este tema, abriendo la caja negra del tiempo, claves en torno al estudio sociomaterial de temporalidades en salud. Con gran gusto le cedo la palabra a nuestro apreciado invitado, el doctor Jorge Castillo Sepúlveda. Muchas gracias, Carlos. eh, y gracias también nuevamente por la invitación a esta serie de actividades que organizas también hace bastante, bueno, hace algunos años. Antes del inicio de la sesión conversábamos precisamente de la diferencia que genera este espacio de visibilizar a personas que no tendrían otra manera quizás de estar eventualmente en contacto. Así es que de alguna manera como eh, Carlos, a propósito de esta serie de invitaciones, ha también entretejido relaciones, así que gracias también por eso, Carlos. Em, Como adelantaba Carlos, gracias a la invitación se generó la posibilidad de em, brindar o ensayar una manera de aproximación a un trabajo que estamos desarrollando hace algún tiempo con un grupo de investigación en Santiago de Chile, particularmente, pero también en conexión con académicos en Barcelona. De hecho, lo que traigo hoy día es una serie de elaboraciones que hemos desarrollado en conjunto a Francisco Tirado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que se relaciona con lo que Carlos también comentaba, con un estudio acerca de cómo eh, los entramados de relaciones tecnológicas y prácticas en salud producen tiempo. Y en ese sentido, lo que nos interesaría presentar en esta sesión tiene que ver con algunos elementos con los que hemos ido articulando esta aproximación y una serie de preguntas en torno a la temporalidad en salud y también algunos elementos empíricos que se vinculan con estas preguntas. Eh, y para comenzar esta presentación yo quisiera traer, bueno, esta cita que em, está extraída de un párrafo, de hecho es una muy breve cita de un párrafo de este libro precisamente que le comentaba a Carlos, esta es la traducción del libro de Paul Valéry que se titula La idea fija. Es la traducción de Carmen Santos y lo señalo porque en su prólogo Carmen Santos señala que es muy difícil traducir este libro porque hay una serie de usos del francés que, bueno, que no tienen traducción directa al castellano. Y lo señalo también porque en un diálogo con una editora de un libro en inglés le llamaba mucho la atención cómo nosotros habíamos traducido esta cita. De hecho, trae esto la cuestión de la traducción que señala Latour, de lo difícil que es hacer mundos compatibles y cuáles son las estrategias para poder hacer coincidir ciertos programas. Pero esta traducción creemos que es la que refleja de alguna manera
de mejor forma lo que plantea Valerie. A propósito de compartir estas raíces en latín, de la durez y la duración. Y em, como contexto de la cita, y yo creo que es importante, bueno, este libro comienza acerca de una mañana en la que el narrador, bueno, que es Paul Valéry, despierta con una sensación que no puede quitarse de la cabeza, algo que le ronda en la cabeza y que no puede deshacerse de eso, y empieza a desarrollar una serie de estrategias prácticas para olvidarse de lo que está, de lo que tiene, de esta idea que tiene en la cabeza. Realiza actividades rutinarias y finalmente sale a caminar. Y en el devenir del caminar llega a una playa en el que se encuentra con una persona que resulta ser un médico. Este médico está, de hecho, pescando y entablan una conversación. Y en esta conversación, en los flujos de la conversación, los flujos variables de la conversación, llegan a la cuestión del movimiento muscular, del movimiento esquelético. Y el médico dice, bueno, hay algo muy destacable en el movimiento que realizan las bailarinas, por ejemplo, las bailarinas que tienen que sostener una posición. Y señala cómo en este sostén de una posición, que parece una cuestión muy simple, entran en acción una serie de mecanismos musculares que hacen que sea muy difícil, efectivamente, mantener una posición quieta. Y dice precisamente esto, la duración es costosísima. Y claro, la pregunta que surge a propósito de esto es cuánto efectivamente cuesta hacer que algo dure. ¿Qué actividades, qué mecanismos tienen que participar en generar una duración? Eh, claro, una duración corporal, pero una duración en el entramado social. ¿Qué es lo que tiene que realizarse? ¿Qué mecanismos, qué relaciones tienen que establecerse para que un proceso cualquiera efectivamente dure? Em, Esto trae a colación, por ejemplo, algo que señala Latour respecto a la misma idea de lo social. Por ejemplo, Latour en algún momento dice que lo extraño no es que en nuestras sociedades los procesos eh, eh, cambien. De hecho, dice, bueno, a propósito de la complejidad, la heterogeneidad que compone lo social, lo que debiera pasar es que los procesos cambien, efectivamente, pero a propósito del devenir. Y dice, lo que nos tendríamos que preguntar es qué es lo que hace que efectivamente algo no cambie. ¿Cuáles son los mecanismos, los dispositivos que se activan para que efectivamente hacer que algo tenga duración? Entonces, esta aproximación o esta cita en realidad creemos sirve para introducir precisamente esta idea acerca de cómo em, cuando hablamos de procesos en los que está implicado el tiempo o procesos en los que está implicado la temporalidad, vamos a hablar un poco acerca de esta distinción, em, participan distintas entidades y relaciones que hacen que esto efectivamente pueda elaborarse de una determinada manera, pueda generarse una cierta dinámica que produzca esta formación temporal. Y esto de alguna manera lleva a un planteamiento que es distinto a considerar que el tiempo es algo dado o un teléfono de fondo que sirve como espacio para que se despliegue la vida social. Al contrario, se llega a plantear de que el tiempo es efectivamente producto, y esto no es tan novedoso en sociología, por supuesto, es producto de la vida social. Pero no es solamente producto de la vida social en términos de cómo se generan conceptualizaciones, construcciones sociales acerca del tiempo, sino que es producto de la vida social en términos son nuestras asociaciones las que producen diversas temporalidades, diversas formaciones temporales, diversas formaciones temporales. Entonces, em, la duración es costosísima, implica al menos considerar tres cuestiones. Primero, la idea de que el tiempo no es un telón de fondo, de lo que hablábamos recién. Es decir, el tiempo no sería un proceso o un fenómeno incluso exclusivamente físico que existe de por sí, sobre el cual se configuran otros procesos. Es decir, no sería un espacio homogéneo, por lo menos en el espacio, este espacio-tiempo terrestre no sería un espacio homogéneo sobre el que se despliega la vida social, sino sería un producto de alguna manera ciertas formaciones. Vamos a revisar por qué. Y si depende de formaciones, y hablamos en plural de formaciones, podríamos plantear de que existen múltiples temporalidades en ese sentido. Es decir, no sería incluso, em, se genera la posibilidad de considerar de que
En tanto se realinean distintas instancias, es posible configurar de distintas maneras temporalidades. Em, y en ese sentido, el tiempo y la temporalidad em, estaría de alguna manera em, sujeta y sería susceptible a cuáles son las relaciones y cuáles son las entidades que participan de estos procesos. Por ejemplo, uno podría plantearse la pregunta si es la misma temporalidad aquella que configura un reloj mecánico a la que define eh, una relación con las variaciones climáticas o un reloj solar. Si los ritmos y las dinámicas que se producen a propósito de una u otra materialidad son iguales, son equivalentes o no. O, por ejemplo, si em, diferencia que introduce un reloj nuclear respecto a las posibilidades de organización y las posibilidades de instalar o intervenir en otro tipo de ritmos son exactamente las mismas de un reloj mecánico. Es decir, de alguna manera, esta aproximación y esta frase, la duración es costosísima, implica que la temporalidad ingrese en el orden de lo sensible, en el sentido de cómo distintas configuraciones generan diferencias. De alguna manera, esto implica un desafío, que es la posibilidad de convertir el tiempo en un asunto empírico. En tanto, si abandonamos la idea, o no la abandonamos completamente, pero si integramos la consideración de que el tiempo no es solamente eh, una cuestión física, sino que se elabora, se articula a propósito de distintas dinámicas, ¿cómo se genera esto? Es decir, de alguna manera convierte la temporalidad en una cuestión abordable, investigable y en definitiva una cuestión eh, empírica, que genera diferencias, que es relativa a los distintos em, elementos que van surgiendo a propósito de la descripción. Bruno Latour, bueno, en varios eh, espacios, en varias instancias, eh, a propósito de la reflexividad acerca de la ciencia, transita de la concepción de la actividad científica de una cuestión sobre hechos o una cuestión de hechos, em, o hacer que la realidad, el estudio o la aproximación a la realidad como una cuestión de hecho, como algo que está ahí, trascendente, y que de alguna manera clama por formas de representación, a una cuestión, a la realidad o los asuntos de la realidad como una cuestión de preocupación. Es decir, cómo em, atendiendo a que los hechos de la actividad científica son precisamente hechos, son elementos compuestos, elaborados, fabricados, que dependen y son relativos a las actividades que los generan, eh, la realidad en realidad clama preocupación, clama interés y genera interés. Y la actividad científica es mucho más productiva en tanto mayor interés genera acerca de los asuntos que concita. Es decir, si uno transfiere esto a la noción de tiempo y temporalidad, probablemente también sería posible trasladar la cuestión del tiempo como una cuestión de hecho que está ahí dada a una cuestión también que puede suscitar distintos intereses. Y esto es particularmente importante cuando abordamos precisamente este campo al cual hemos estado dedicados, que son los asuntos vinculados con la salud, la atención en salud, las políticas en salud. En tanto, la temporalidad precisamente emerge como una cuestión fundamental. La pregunta por la temporalidad, en nuestro caso, deriva precisamente a propósito de cuestiones, asuntos empíricos que hayamos trabajado en un proyecto anterior, de hecho, con el que se vinculó la presentación anterior en este espacio que ha congregado Carlos, que es que eh, a- abordando, desarrollando un estudio de casos sobre las políticas en salud en Chile, que de alguna manera están articuladas a distintas transformaciones en Latinoamérica, acerca de cómo distintas instancias internacionales, el Banco Mundial, por ejemplo, ha incitado a que los sistemas de salud en Latinoamérica eh, impliquen mayormente y progresivamente al sistema privado y se genera articulación entre el ámbito de lo público y lo privado para priorizar ciertos asuntos de carácter biopolítico, en el sentido de asuntos de salud poblacional que tengan mayor interés o generen em, sean más relevantes de acuerdo a cómo se define también lo que es relevante. Em, Surge una cuestión que quizás es lógica, que es que todas estas políticas de alguna manera se han desarrollado para intervenir en la dimensión temporal en salud. Eh,
A propósito de eso, claro, nos preguntamos acerca de, bueno, si hablamos de que la temporalidad en salud es importante, bueno, ¿qué es el tiempo en salud? Y en ese sentido, específicamente la temporalidad es fundamental en tanto distintas políticas, iniciativas se han desarrollado para intervenir en la dimensión temporal. En nuestro caso, en Chile en particular, hay una controversia importante actual acerca de los tiempos de espera y las listas de espera en salud, que se han convertido en un problema fundamental, particularmente a propósito del periodo pospandémico. Es decir, hay distintas instancias profesionales, técnicas, expertas, empresariales que están de alguna manera preguntándose acerca de cómo intervenir en esta temporalidad enlentecida, podría decirse. Es decir, la temporalidad puede configurarse como un asunto de preocupación y un asunto de interés. Pero, ¿qué pasa si introducimos esta cuestión de que la temporalidad no solamente es una cuestión que interesa, sino que también es sensible a distintas configuraciones que pueden elaborarse y desarrollarse? Bueno, y resulta que María Puig de La Bella Casa, en bueno, un texto que imagino que también es bastante conocido, Matter of Care, eh, no sé si trasciende, pero de alguna manera lleva un poco más allá la cuestión del asunto de interés o el asunto de preocupación que plantea Latour y plantea la noción de que no solamente los asuntos obedecen a la necesidad de que se generen preocupaciones y susciten e involucren distintos agentes, sino que hay asuntos que por su particularidad y sobre todo por cómo involucran a entidades que no son propiamente humanas, sino que también involucran em, la participación de entidades no humanas, deben ser cuidadas. Y esto implica que se desarrolle una perspectiva ética eh, distinta que permita involucrar a estas entidades no humanas en la permanencia de ciertos procesos o en la organización de ciertas dinámicas que nos afectan y nos involucran a todas las personas en un mundo también heterogéneo. Es decir, lo que desarrolla María Puig de la Bella Casa tiene que ver con quizás una aproximación posthumana a la cuestión del ética y a la cuestión del cuidado. E introduce esta noción de matter of care, es decir, cuestión de cuidado, precisamente para señalar de que hay dinámicas del mundo heterogéneo que implican perspectivas quizás sensibles, eh, que involucren integrar también a estas entidades no humanas en las preguntas acerca de qué es lo correcto, qué es lo bueno para el mundo. Es decir, una cuestión de cuidado en un sentido, podría decirse simétrico, radical, si retomamos la idea de Calón acerca de cómo involucrar a los humanos en los procesos de nuestra descripción, acerca de cómo se mantiene y cómo se sostiene el mundo. En ese sentido, quizás a propósito de esta aproximación, lo que nos ha interesado de alguna manera es precisamente integrar la temporalidad como un asunto de cuidado. Es decir, una pregunta acerca de cómo la temporalidad se configura eh, a propósito de la participación de entidades sutiles, mundanas y también sensibles que permiten que se configuren de alguna manera ciertas temporalidades. Un ejemplo de cómo quizás esta cuestión del cuidado y la sensibilidad podría ser atendida y quizás abordable. Esta es un extracto de una nota etnográfica precisamente esperando a ingresar a un espacio de observación que se había definido en un hospital público. Estábamos en la sala de espera, esperando a pasar al área que esto es el área que estaba al costado de la cita, que era el área de oncología, y esto se genera en la ventanilla para ingresar a endocrinología. Y pasa esta situación que de alguna manera, bueno, que la quisimos registrar porque pareció que puede ser llamar la atención. La voy a leer para que se transmita, bueno, en qué consiste. Dice, bueno, casi al llegar a la ventanilla, logro escuchar el diálogo entre una mujer de aparentemente 65 años y la enfermera que coordina las horas de atención médica en endocrinología. La mujer relata que hace aproximadamente un año atrás recibió una orden para realizarse 4 exámenes. Es decir, ella vuelve después de un año en que había recibido una orden para hacerse 4 exámenes. Y vuelve con esos resultados, con los 4 exámenes.
Tras la pregunta de la enfermera, la mujer dice que no logra recordar qué médico la atendió en esa ocasión, hace un año atrás, y el médico que hizo la orden. Y lo que hace la enfermera en ese momento es solicitar su cédula de identidad, es decir, el DNI, que es la cédula nacional de identidad. eh, y mientras hace eso, recibe la cédula, la mujer le comenta a la enfermera que recuerda que tuvo un segundo encuentro con el médico, pero que en ese momento había llevado solamente dos exámenes. Y el médico le dijo en ese momento que ella requería de todos los resultados para tener el diagnóstico. Lo que hace la enfermera es buscar los archivadores, ingresa la información en un ordenador que está a su costado, mira la pantalla rápidamente y luego de esto le pide a la mujer que tome asiento en la sala de espera. ¿Por qué nos parece interesante este extracto etnográfico? Bueno, por distintas cosas. Primero, em, bueno, algo quizás que lo que surge inmediatamente tiene que ver con que, bueno, uno podría preguntarse, después de un año, bueno, ¿cuánto dura, por ejemplo, un examen? ¿Cuál es la duración que tiene un examen para que efectivamente transmita algo supuestamente sobre un proceso biológico que está en el cuerpo? Eh, Uno podría preguntarse también cuáles son los sistemas que organizan o que mantienen la posibilidad de que se reconozca que un cuerpo puede ser el mismo cuerpo que visitó el hospital hace un año atrás. Es decir, pueden generarse múltiples preguntas a propósito de este extracto, pero quisiera presentar solamente algo muy quizás elemental que tiene que ver con cuáles son las dinámicas sobre el tiempo que están presentes aquí. Entonces, uno podría operar, por ejemplo, desde una lógica cronológica. Bueno, quizás traer aquí a colación de que los griegos, y esto quizás también es muy conocido, en la Grecia clásica existía al menos una diferenciación elemental entre la temporalidad lineal, medible, que es la temporalidad del dios, de la divinidad Cronos, que es la temporalidad objetiva, que organiza, por ejemplo, el tiempo como un proceso secuencial, un devenir, no siquiera un devenir, sino como una continuo, constante eh, y organizable de acuerdo a ciertas técnicas. Y otra temporalidad que es la temporalidad de Kairos, que es la temporalidad de los eventos significativos, que no obedece necesariamente a la lógica de Cronos, sino que tiene que ver principalmente con la configuración de acontecimientos. Bueno, superamos por la lógica de Cronos, uno podría decir, bueno, que efectivamente aquí hay temporalidades objetivas, elementales, que tienen que ver con la temporalidad de un año, el hoy, de que hay un encuentro intermedio y luego que la mujer tiene que esperar. Es decir, uno puede organizar esta situación en una lógica temporal cronológica. Pero ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa si más allá de la cuestión cronológica abordamos la cuestión práctica? Es decir, ¿cuáles son las asociaciones que efectivamente permiten que esta situación pueda efectivamente configurar este continuo o esta situación como un continuo? Es decir, por ejemplo, la cuestión de que la mujer que está ahí efectivamente es la misma mujer que visitó el hospital en algún momento y cómo se fueron generando distintas dinámicas que fueron elaborando esta situación como una única situación. Y si nos preguntamos eso, evidentemente empiezan a aparecer cuestiones prácticas, que tienen que ver con que esta situación se genera, por ejemplo, en una sala de espera en endocrinología, que genera diferencia respecto a cómo las dinámicas endocrinológicas tienen o obedecen a una cuestión o una composición corporal que tiene sus propias cualidades. La cuestión de que ella recibió una orden para hacerse cuatro exámenes. La cuestión de que ella efectivamente concurre, desplaza su cuerpo hacia el hospital con resultados, con test que son concretos también. La cuestión de que ella no logra recordar, de que hay algo ahí de que podría generar una especie de discontinuidad o un quiebre en la dinámica en el flujo temporal. La cuestión de que la enfermera logra recoger esta discontinuidad y la reconecta con un gesto particular que le entrega una cédula de identidad que pone en conexión con un sistema de base de datos en un computador, en un ordenador, que efectivamente logra reconfigurar esta temporalidad, reconfigurar este continuo. La disposición de archivadores, uno podría preguntarse también por la propia temporalidad del ordenador, es decir, cómo hay materialidades que están participando y que permiten que efectivamente en esa situación acontezca algo, se genere una diferencia. Hay una materialidad concreta para que eso pase. La pantalla y luego la configuración de sala de espera. Es decir,
distinto a la lógica de Cronos, uno podría preguntarse también por las cuestiones prácticas, que no tiene que ver con obedecer a Kairos necesariamente, a la cuestión significativa, sino cuáles son las prácticas que efectivamente articulan algo ahí. ¿Y qué pasa si consideramos todo esto también como un conjunto, como una especie de articulación conjunta, cómo hay cuestiones objetivas, máquinas que participan en generar una temporalidad, convenciones, sistemas sociales que de alguna manera producen un tiempo, pero también cuestiones prácticas que generan diferencia en esto? Es decir, hay algo que quizás podría generarse si se aborda el conjunto como un objeto de estudio, como un proceso a ser estudiado y eh, que genera ciertas implicancias y que permite también generarse ciertas preguntas. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se producen continuidades en salud? ¿Cómo se logra configurar eh, una continuidad biológica? No es algo dado necesariamente, sino que participan distintos elementos, tanto sociales como técnicos. Bueno, y esto quizás tampoco es tan novedoso porque, bueno, Bruno Latour y Michel Serres, que han de alguna manera abordado estas cuestiones, de hecho ya plantean de que el tiempo no es exclusivamente una línea o no fluye exclusivamente como una línea. Eh, Tampoco obedece necesariamente a planes o la operación de planes, sino más bien actuarían como un entramado extraordinariamente complejo, dicen ellos, en una conversación que tienen, hay un libro que es un diálogo que sostienen Latour y Serres. em, un entramado operaría el tiempo como un entramado extraordinariamente complejo, como si reflejara puntos de parada, rupturas, pozos profundos, chimeneas de aceleración estruendosas, dicen, desgarros, lagunas, todo sembrado al azar, al menos en un desorden visible. Es decir, hay múltiples elementos materiales, sociales, de distinta naturaleza que participan en la composición de esto que denominamos tiempo. Aquí quizás nosotros podríamos ya establecer una diferencia quizás entre lo que podría ser considerado como tiempo y temporalidad. Y aquí tampoco estamos siendo muy novedosos. Esta diferenciación, la verdad es que se ha trabajado, se ha intentado plantear diferencias respecto a lo que es el tiempo y lo que es la temporalidad, como si fueran conceptos distintos. De hecho, por ejemplo, en Chile en particular, Pedro Well y un equipo de investigación desarrolló una conceptualización que establece la diferencia entre el tiempo objetivo y la temporalidad significativa, semántica. Atendiendo a que, bueno, el tiempo sería esta especie de experiencia individual o colectiva que está mediada y medida por una cuestión objetiva. Por ejemplo, por un reloj, un calendario, que implican que estas entidades que organizan generen diferencias respecto a la estabilidad de las divisiones que pueden establecerse y la formulación de una continuidad al respecto. Esto, por ejemplo, se condice con la configuración del tiempo que, por ejemplo, elabora Norbert Elias. Elias dice: la palabra tiempo es el símbolo de una relación que un grupo humano, esto es, un grupo de seres vivos con una facultad biológica de acordarse y sintetizar, establece entre dos o más procesos, de entre los cuales toma uno como cuadro de referencia o medida de los demás. Es decir, se integra un tercer agente, un tercer actante que permite esta estabilidad. Así puedes relacionar diversos procesos entre sí como tiempo significa vincular al menos tres entidades continuas: las personas que se relacionan y dos o más entidades continuas en devenir, de las cuales una cumple en cierto grupo humano con la función de un continuum normalizado como marco de referencia para las demás. Es decir, Elías plantea la cuestión de que el tiempo implica la agencia de un tercer actante que permita elaborar esta continuidad. Es decir, por ejemplo, si nos permitimos encontrar, Carlos y yo, en territorios a miles de kilómetros de distancia, eh, han participado entidades que, bueno, hacen posible esta conexión, pero también un tercer agente que ha permitido considerar de que estamos en un mismo plano en el cual nos podemos relacionar, que es la cuestión del tiempo objetivo. Sin embargo, eh, la temporalidad sería algo distinto. Y aquí quizás ya comenzamos a establecer alguna diferencia respecto a cómo se ha conceptualizado la temporalidad en otras situaciones. Con Francisco, por ejemplo, tra- trabajamos en un texto en el cual, bueno, y esto lo establece él, yo lo traigo aquí porque está particularmente lo establece él, se plantea que la temporalidad sería más bien una especie de efectos relacionales en el que entran
en conexión múltiple entidades. Si recordamos la cita de la etnográfica, la temporalidad sería precisamente las entidades que están en relación. No sería el tiempo cronológico, sino que sería el efecto de estas entidades que están en relación, que en esta situación particular producen una continuidad. La característica clave sería que esto configura un esquema, un conjunto de vínculos que sería de alguna manera evidenciable. Y aquí quizás hay un concepto que trabaja en Deleuze y Guattari que permitiría de alguna manera transmitir el sentido de esta temporalidad. Y esto lo trabajamos hace un tiempo también con una serie de lecturas con Francisco, que es quizás la posibilidad de entender la temporalidad como un diagrama. La noción de diagrama quizás la desarrolla mayormente Deleuze en las lecturas que hace los trabajos de Foucault, en las clases que hizo acerca del trabajo de Foucault. Dicen estas clases que son acerca del poder que Foucault utiliza la palabra diagrama en vigilar y castigar solamente una vez. Pero dice que esa vez que introduce la noción de diagrama, particularmente genera una diferencia en este entramado de argumentación de Foucault, porque dice, bueno, finalmente la noción de diagrama permite transmitir qué es lo que está presente en esto que Foucault configura como sistemas disciplinarios en ese caso, que no importa tanto la materialidad concreta, sino más bien lo que importa son los sistemas de relaciones que permiten establecer que algo se puede definir como sistema disciplinario en esa situación. Entonces la noción de diagrama es más bien eh, un esquema, relaciones entre cosas que no obedecen a la materialidad concreta de la cosa, sino más bien a las relaciones que suscitan y que tienen un efecto particular. Es decir, relaciones entre distintos elementos y prácticas observables que sirven para transmitir eh, el efecto que tiene este sistema de relaciones y que puede configurar distintos efectos a propósito de distintas configuraciones. De acuerdo a esto, entonces quizás la temporalidad podría ser entendida como un diagrama en tanto distintas relaciones entre entidades que se concretizan en una materialidad particular, que se actualizan en materialidades particulares, eh, conlleva distintos efectos. Un diagrama, recordando la cita etnográfica de continuidad, implica de que haya eh, entidades que permiten recuperar cierta memoria. Y la memoria no está necesariamente en el cuerpo biológico en este caso, sino que está en otra entidad independiente de su materialidad o su naturaleza, que permite efectivamente configurar o actualizar una memoria. No en todos los diagramas, efectivamente, la memoria puede ser importante. En este caso, la continuidad tiene que ver con eso y independiente de la materialidad, efectivamente permite elaborar una continuidad. Esto tiene que ver precisamente con es quizás considerar la posibilidad de ofrecer una oportunidad de indagación empírica acerca de cómo la temporalidad puede ser abordable y que existen múltiples diferencias que quizás pueden ser también abordadas. A propósito de esto, en Nunca Fuimos Modernos, Latour precisamente introduce una cuestión eh, acerca de la temporalidad. Y dice eh, que la temporalidad son fundamentalmente ordenamientos, sorting, dice él. Dice, un ordenamiento eh, se relaciona con la posibilidad de rastrear temporalidades ocasionadas por el encuentro de una amplia gama de elementos y agencias humanas y no humanas en los que surgen eh, efectivamente efectos de temporalidad. Dice Latour, es el ordenamiento el que hace los tiempos, el que crea los tiempos, y no los tiempos lo que hacen o que crean los ordenamientos. Es decir, el tiempo, la temporalidad es un efecto de cómo se disponen ciertos elementos. Desde esta óptica, quizás social y material, la semiótica material, la temporalidad sería una forma de conectar entidades y consolidarlas de alguna manera, estabilizarlas a propósito de cómo estas entidades en relación de alguna manera adquieren una cierta estabilidad. Los ordenamientos temporales en ese sentido dependen de cómo se conectan ciertas prácticas. Y aquí un ejemplo, bueno, para quizás introducir una serie de citas más empíricas al respecto. Una cita, perdón, respecto a ciertos elementos que hemos podido recoger en el último tiempo. Em, la voy a leer. Dice, tengo un colega que llegó, que yo conocí a la universidad. Esta cita es de una experta del Ministerio de Salud que habla acerca de su experiencia en la unidad en la que trabaja. Dice, tengo un colega que llegó, que ya conocía desde la universidad, y está muy comprometido con los temas LGTBIQ+, es decir, con las problemáticas, las dinámicas.
la perspectiva de género, bueno, y sus derivas y sus implicancias. Dice, ella también estaba interesada en el tema antes, pero la situación, la introducción de las dinámicas de la perspectiva de género en el ministerio avanzaba lento, dice. Eh, Comenta que su colega llegó a un cargo eh, y a una división en la que no tenía implicancia en estas dinámicas. Sin embargo, él empezó a guiar conversaciones, a incitar la conversación. Empezó a ir a la oficina de alguien o de ciertas personas, a la oficina de personas a conversar acerca de la temática y a ofrecer su ayuda para introducir estas temáticas de manera autónoma, es decir, algo que excedía también su cargo. Y ella vio como él, dice, como los perritos de un trineo, empezó a guiar y a tener más conducción en la temática. Entonces el tema empezó a flotar. Dice. Este tema ahora está a cargo de una oficina de género y derechos humanos y está ahí y se generó un gabinete de la ministra actual para estar a cargo de eso, o perdón, la ministra de la época. Es decir, ella vio cómo esta persona influyó de manera crítica en que esta temática o esta perspectiva pueda ser instalada en los elementos que de alguna manera tienen importancia en el ministerio. Que tienen importancia y por lo tanto empiezan a operar de una manera distintiva. Que tienen importancia y que por lo tanto empiezan a generarse las infraestructuras y las relaciones para que esto empiece a realizarse de cierta manera. Y cómo las cuestiones y las sensibilidades de género empiezan a adquirir una cierta velocidad en las dinámicas que involucran a la salud. La cuestión que surge quizás a propósito de este extracto tiene que ver con cómo hay temporalidades que no están dadas, sino que se producen, pero que se producen por el esfuerzo de ciertas entidades, en este caso de entidades humanas fundamentalmente, que para que ciertas eh, configuraciones temporales o temporalidades o aceleraciones o ritmos efectivamente empiezan a operar de determinada manera. En ese sentido, la temporalidad depende de la acción concreta y el esfuerzo concreto de ciertas entidades para que comiencen a realizarse de alguna manera particular. Es decir, o es una cuestión eminentemente sensible y relativa a las entidades que operan en ese sentido, que entran en acción. A propósito de eso, lo que hacemos con Francisco, bueno, un grupo de investigadores, es considerar cómo la temporalidad podría ser abordada a propósito de una noción particular que intenta integrar tanto las dinámicas sociomateriales como la cuestión de la sensibilidad. Recordando esta pregunta de Puig de la Casa acerca del cuidado, él le sostén de relaciones sociomateriales. Y es la noción de trayectoria y sensibilidad. ¿Por qué trayectoria? Bueno, ¿y por qué la cuestión de la sensibilidad? De alguna manera porque la noción de trayectoria permitiría considerar y valorar cómo se componen eh, distintas historias, distintas formaciones sociomateriales a propósito de la incorporación o articulación de entidades de distinta naturaleza. Cómo la noción de trayectoria de alguna manera implica esta composición heterogénea de una cierta formación social, material, eh, o ambas al mismo tiempo. Implica esto valorar la vulnerabilidad implicada en la formación de estas trayectorias que conformarían distintos modos de temporalidad de atención en salud. La noción de trayectoria la utilizamos a propósito de la conceptualización de Timmermans, que dice que, bueno, que esta permite dar cuenta del carácter sin fin de la medicina, cómo está constantemente integrando acciones de distinto tipo y cómo esto implica también la articulación de tecnologías para que estos procesos se lleven a cabo. Y particularmente su cuestión temporal, de cómo finalmente la cuestión de la trayectoria se relaciona con el tiempo, en tanto es lo que permite producir el tiempo. Em, Cómo finalmente en el devenir y la articulación de distintas entidades es que se produce el tiempo y la temporalidad, permitiendo también analizar cómo se componen estas temporalidades en un sentido procesual. La idea de trayectoria, por lo tanto, permitiría integrar varias cuestiones. Primero, cómo en la práctica se configura el modo de temporalidad mediante la articulación entre elementos de distinta naturaleza, que es lo que lo que comentaba recién. Es decir, cómo en ciertas situaciones estas articulaciones adquieren importancia o valor.
Lo que implica considerar de que la cuestión de la temporalidad no siempre es importante, sino que empieza a ser un asunto importante en ciertas configuraciones, que es cuando se permite evidenciar efectivamente cómo está compuesto. Es decir, cuando se configura como problemático, se hace posible dar cuenta cómo se elabora y cómo se compone esa temporalidad. Muestra también eh, cómo se hacen visibles elementos variados y heterogéneos, cuestiones sociales, técnicas, discursivas, emocionales, materiales, que actúan en la definición y constitución de una temporalidad. Y sobre todo integraría la cuestión de cómo estas trayectorias son sensibles a la participación de estas entidades sutiles que permiten que surjan y que permiten que adquieran o no estabilidad. Por eso, trayectorias de sensibilidad, en el sentido que es atender a cuáles son las entidades que efectivamente permiten que se componga esta trayectoria. Es decir, implicaría en términos de indagación la pregunta por quién, qué, cómo, cuándo, en el momento, en términos de, de las asociaciones que se generan, eh, son relevantes ciertos procesos. Pero sobre todo el cómo. ¿Cómo se compone la temporalidad? Eh, bueno, las trayectorias tienen esta cualidad de que no son únicas, no son completamente estables, sino que pueden componerse, descomponerse, pero al mismo tiempo que implica que pueden también yuxtaponerse, es decir, hay múltiples trayectorias que podrían estar alineadas o desalineadas respecto a otras trayectorias. Lo que da cuenta de alguna manera que en una definición temporal hay múltiples trayectorias que pueden estar, digamos, de alguna manera operando. Por ejemplo, si recordamos la cita etnográfica en la fila de espera, em, uno podría decirte que hay una trayectoria del cuerpo de la paciente que tiene que ver con sus dinámicas cotidianas corporales o subjetivas y que tienen una cierta continuidad. Pero y está la trayectoria de la enfermera, está la trayectoria de la oficina, está la trayectoria de la relación en la oficina, que se yuxtaponen para generar una cierta situación temporal, configurar una cierta temporalidad. Estas trayectorias serían sensibles a entidades que las componen, bueno, y cómo estas entidades se relacionan entre sí, y existirían la posibilidad de alguna manera de trazar distintas trayectorias de sensibilidad que conforman distintas temporalidades. Pero sobre todo la cuestión de que estas configuraciones temporales debieran o claman o deben ser cuidadas para que puedan efectivamente sostenerse. Por ejemplo, aquí vamos a revisar algunos ejemplos. Quisiera leer estas citas para introducir una, por ejemplo, cómo se podría quizás configurar trayectorias que aceleran ciertas dinámicas. Estas citas también son extraídas de, bueno, situaciones etnográficas y entrevistas, también en el Ministerio de Salud. Em, por ejemplo, dice, uno de los asistentes está en una situación de una reunión de expertos para actualizar una guía de práctica clínica, así como un protocolo para atender depresión. Dice, uno de los asistentes pregunta sobre la existencia de información acerca de listas de espera para atención en depresión, es decir, si hay información disponible. Otra de las asistentes responde indicando que los registros en bases de datos solo se generan para atenciones de médicos especialistas y no para psicólogos. Participan particularmente psicólogos. Es decir, hay información sobre las listas de espera para cierto tipo de atenciones especializadas y no para las que no forman parte de este sistema especializado. En Chile está la atención primaria, secundaria, terciaria. Es decir, hay sistemas de registro para la atención secundaria y terciaria, pero no para la atención primaria. Por lo tanto, no hay información. Por lo tanto, no existe un registro en bases de datos ni información al respecto. Ante ello, por lo tanto, se desconocen los costos y solo se cuenta con información internacional que permite realizar estimaciones sobre la ritmicidad que debiera tener la atención psicológica en depresión. Si bien se define establecer la población destino y la atención es estimada en base a estas estadísticas, existe desconocimiento del total de atenciones que se encontrarían asociadas a lo que se quiere definir. ¿Por qué esta situación? De alguna manera lo que plantea es la cuestión de qué manera, qué instancias participan, por ejemplo, en una toma de decisión donde deben eh, estimarse el efecto que va a tener una cierta medida para la atención poblacional respecto a algún proceso vinculado con la salud. Es decir, cómo la presencia de cierta información, la ausencia de cierta información o la incorporación de una información de determinado tipo
participa de esta definición. En este caso, como información de carácter internacional, que evidentemente no se conoce, cuáles son las completas condiciones de producción y cómo esto se hace, bueno, transferible a una cierta situación de un país determinado, participa de la decisión y genera diferencias respecto a la decisión que se puede tomar. Es decir, cómo entidades de distinto tipo, en este caso entidades em, epistémicas, índices, información, participan y generan diferencias respecto a la ritmicidad o la temporalidad que podrá adquirir una cierta atención. En este caso está, claro, se está definiendo en particular la frecuencia con la que deben generarse atención, esta atención psicológica en depresión. Es decir, si esta frecuencia debe ser semanal, mensual, o no debe protocolarizarse el sistema de atención. Entonces, bueno, ¿cómo determinado tipo de información afecta esta decisión? Otro ejemplo, de hecho, que son citas que se podrían interpretar de distintas formas, pero en este caso respecto a las dinámicas temporales. Dice, esta situación tiene que ver con la priorización, eh, quizás para señalarlo rápidamente, en Chile existe una política hace unos 20 años que priorizan 87 problemas de salud como problemas de salud que deben cumplir ciertos plazos límites. Esos son problemas de salud acelerados, que tienen que cumplir con una garantía de atención temporal. Eh, bueno, de hecho, que es un esquema político que se ha integrado de distintas formas en distintos países de Latinoamérica y el caso chileno se ha exportado a otros países también, la dinámica chilena, de esta de priorizar ciertos problemas de salud. Y aquí narra de alguna forma cómo se llegó a priorizar un cierto problema. Dice, bueno, ¿se acuerda la experta? Dice, ah, no, pero el glaucoma. El glaucoma era un problema de salud que se iba a incorporar, eh, que era un problema de salud que había sido estudiado, pero se había generado búsqueda nacional e internacional, había evidencias que sustentaban que fuera un problema priorizado de la atención de salud. Y la jefa le dijo, bueno, eh, que tenía una nueva visión eh, al respecto, em, y le informaron a la jefa de que ese problema para el cual existía evidencia no iba a poder entrar, no iba a poder ser priorizado porque no había presupuesto. Y que para cumplir, en ese caso tenía que ver con la actualización de la política, una política que se actualiza cada ciertos años, para que tuviese este carácter de ser 80 problemas de salud y no 79, es decir, hay una cuestión ahí también de estilo, de estética, cómo se presenta la política, para que no fueran 79 problemas de salud previstos, que fueran 80, lo que hicieron fue dividir un problema en dos. Es decir, un problema de salud lo dividieron entre menores de 15 años y mayores de 15 años, para que se cumpliera con este canon de eh, cumplir con la política 80, que es el régimen de garantía explícita de salud 80 en ese momento, que era en el año 2014, creo. Em, y así se priorizó. Es decir, por una cuestión evidentemente de orientación estética, podría decirse, de la política, se eliminó un problema, que no había presupuesto, y se generaron distintos criterios de atención según el momento vital. Es decir, cómo entidades de distinto tipo, procesos de distinto tipo, epistémico, tecnológico, material, estético, ético, participan de la composición de una temporalidad acelerada. Es decir, en este caso la priorización y aceleración se convierte en una cuestión eminentemente contingente, sensible a las entidades que participan. La aceleración también es un proceso sensible, tanto en su configuración biopolítica, en el sentido de la política poblacional sobre la salud, como em, en cómo esto de alguna manera se entrama y se generan las infraestructuras para que se pueda implementar. Otro ejemplo, ¿cómo, por ejemplo, componer un tiempo común? ¿Cómo generar un tiempo compartido en un sistema de atención en salud? ¿Cómo, por ejemplo, alguien que eventualmente escucha esta presentación haría para que si debe generar un entramado de atención que comparta, que se active, por ejemplo, en un determinado momento particular, efectivamente se active cuando corresponde? Es decir, para que todo el entramado de alguna manera comprenda que hay una temporalidad colectiva que se está produciendo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se haría? Bueno, aquí una experta nos comentaba de que a propósito del el último terremoto
Bueno, en México tiene también zonas bastante sísmicas, pero el último terremoto muy grande que hubo en el país, que fue el año 2010, después de esto se generó una red nacional de atención de urgencias, particularmente de atención en salud mental, de atención entre psicólogos y psicólogas, que permita atender situaciones donde se requiere en el momento. Es decir, ante una urgencia, esta red debiera activarse automáticamente. Y dice al respecto sobre esta red, dice, es importante el timing, es decir, el tiempo en el cual tienes que dar la respuesta. Hay cosas que requieren respuestas inmediatas, porque después ya pasó la ventana de oportunidad para hacer algo, que efectivamente la acción de atención en salud tenga alguna implicancia o alguna consecuencia que sea oportuna. Para eso, dice, la red debiese activarse sola. Y lo que uno hace para que esta red se active sola es chequear. Existen reuniones periódicas con las personas. Cuando pasan cosas, los referentes locales debiesen activarse solos. Y nosotros, desde el nivel central, lo que hacemos es chequear que efectivamente las cosas que se tienen que hacer se realicen, que se estén haciendo. Y ver si requieren un apoyo adicional o si son capaces de resolverlo a nivel local. Tenemos reuniones periódicas justamente para que se activen automáticamente y después de chequear que las cosas efectivamente pasaron. Es decir, para que se produzca sincronía, la sincronía no es automática, no es un evento, eh, no es un acontecimiento que se configure de por sí, sino que debe cuidarse, debe constantemente eh, eh, generarse acciones que estén de alguna manera eh, produciendo o generando las condiciones para que se genere una activación automática cuando se requiere. ¿Y cómo en este caso? Bueno, reuniones, chequeos, cotejos, reuniones periódicas cada cierto tiempo, verificar que efectivamente esto de alguna manera estén las condiciones sociales y materiales para que se active este proceso. Esta activación, por lo tanto, requiere un cuidado constante. El acontecimiento de la sincronicidad es un producto, de alguna manera, de las prácticas que cuidan la sincronicidad, para decirlo de alguna forma. Acciones concretas y quizás muy sutiles que tienen que ver con sostener reuniones, por ejemplo. Casi, eh, y verificar que efectivamente están las condiciones para que se active o se produzca esta sincronicidad. Otra trayectoria, continuidad. Bueno, revisábamos quizás un caso en el cual la continuidad se hace importante, pero otro ejemplo, relativo a cómo configurar un tiempo lineal. ¿Cómo configurar un tiempo lineal? Bueno, dice una experta, bueno, esta es la misma experta, creo, dice, no, esta otra experta, dice, tú haces reuniones, sobre todo con gente de otros equipos. Haces actas, mantienes actas, mandas las actas por correo, dejas una trazabilidad de lo que va pasando. De manera que si alguien sale de algún proceso, es decir, deja de participar del proceso que se está tratando, quien llegue a asumir este proceso tenga alguna manera de seguir el camino que estaba previamente trazado. Es decir, la, em, la continuidad depende de cuestiones muy concretas que permiten que efectivamente se genere, se produzca, se establezca actas, en este caso, correos electrónicos, que de alguna manera permiten que alguien, de alguna manera que vaya a conectar con el proceso, efectivamente tenga la posibilidad de eh, recuperar la historia y continuar la historia. La historia en ese sentido tampoco es un evento dado, sino que depende de estas conexiones y de los sistemas de registro y la posibilidad de interpretar y traducir un sistema de registro para que efectivamente se pueda generar. Otra persona dice, en un caso distinto, dice, si yo me voy de este programa, va a quedar ahí en la ficha de programa social. Y ahí sale el objetivo, salen las coberturas, salen las atenciones que tiene este programa. Yo me preocupo de dejar todas esas fórmulas de cómo calculé cada cosa, porque pasa que cuando la gente se va, se dice, bueno, ¿cómo se calcula esto? ¿Por qué se calcula esa forma? ¿Por qué queremos llegar a eso, a este objetivo? ¿Por qué se formuló este objetivo? Y este objetivo está mal descrito, y si se describió de esta forma fue por algo. ¿Cómo podemos reconstruir la historia cuando descansa tanto en las personas? Y la única forma que de hacerlo es tener un rigor, también para hacerlo de una forma que sea comprensible cuando está escrito así en una ficha. ¿Qué pasa si los sistemas de cuidados dependen exclusivamente de personas? Quizás podría plantearse que los aspectos que dependen exclusivamente de lo social de las personas
quizás son los eventos, los entramados más sensibles y más vulnerables, porque en tanto las personas olvidamos, desaparecemos, el entramado se deshace. Y lo que hace esta experta de alguna manera es generar sistemas de registro, también formas de exposición para comprender la historia, para comprender el trazado, para aprender la trayectoria y que esta trayectoria de alguna manera sea más factible de ser, eh, de convertirla o que se traduzca de alguna manera en esta temporalidad continua, que se configure como una continuidad. Es decir, el tiempo lineal, la continuidad tampoco es dada, sino que tendría que ver con cómo se entraman, cómo se generan estos sistemas de traducción, estabilización, para que efectivamente pueda interpretarse y adecuarse y configurarse como tal. Bueno, tres formas de cuidar el tiempo. Un tiempo sincrónico, un tiempo continuo, una temporalidad continua y una temporalidad quizás acelerada. Depende de acciones concretas, sutiles, mundanas, podría decirse. La temporalidad en ese sentido y el tiempo es una cuestión que debe cuidarse. En tanto es vulnerable, depende de las entidades que participan, y en tanto depende de entidades sociales, se hace también más susceptible respecto a la posibilidad de que estas dinámicas de alguna manera eh, se eh, configuren en cuestiones que no están, que se pretende no se desarrolle. Es decir, en tanto más vulnerables son las entidades que participan, más vulnerable también se hace la configuración temporal, para que devengan otra cosa. Las trayectorias de sensibilidad, estos diagramas, podría decirse, tienen la consistencia de las relaciones que las componen. Son tan durables como las relaciones que las configuran y la duración que tienen las entidades que las configuran también. Lo que de alguna manera plantea la precariedad de la articulación temporal en salud, es decir, la susceptibilidad que tienen las configuraciones temporales. Em, entonces, la cuestión de la temporalidad sería un efecto de articulaciones y la definición de entramados que ponen en relación cuestiones distintas y que definen una determinada manera por la cual la temporalidad y el proceso de la temporalidad se configura. Bueno, este tipo de cuestiones son las que de alguna manera estamos tratando de abordar en un proyecto de investigación actualmente en curso, que es un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación, que plantea la posibilidad que durante 4 años, en la noción cronológica, estemos abordando cuestiones de cómo se configura la temporalidad en la configuración política, en los entramados de atención clínica y también de cómo esto de alguna manera eh, configura ciertas dinámicas experienciales particulares en pacientes y en asociaciones de pacientes. Si no tiene que ver tanto con abordar cada escenario distinto, sino captar cómo hay temporalidades que circulan en los procesos vinculados con la salud. Bueno, esto estábamos comenzando el proyecto, hemos desarrollado un espacio donde vamos a ir registrando elementos que van surgiendo. Actualmente tenemos, bueno, principalmente algunos registros de las reuniones que hemos sostenido en el equipo de investigación y estamos, bueno, trabajando precisamente en la posibilidad de aprender la temporalidad como un asunto empírico, trazable y quizás preguntándonos fundamentalmente por cuáles son las diferencias que surgen a propósito de estas trazabilidades y cómo esto podría venir de alguna manera implicancias también en la política temporal en salud. La página está ahí, tiempoensalud.cl, por si alguien quisiera visitarla y ir captando cómo se va desarrollando quizás esta aproximación a la temporalidad. De eso se trata lo que la eh, queríamos traer en el equipo de investigación a propósito de la invitación de Carlos a, a esta serie de sesiones y dar cuenta de un proceso, un trabajo que está en curso, en desarrollo, acerca de la posibilidad de abordar el tiempo desde una perspectiva eminentemente sociológica y sociomaterial en este caso. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Quiero señalar que nuestro invitado tiene compromisos muy importantes hoy, incluyendo la celebración familiar de su cumpleaños. Ah, Por este motivo, en unos minutos se despedirá de nosotros. Mañana
podrán ver este video en YouTube y si tienen preguntas, comentarios o dudas, Jorge podrá responderlas en su momento en esta plataforma. Ah, claro. Agradecemos al doctor Jorge Castillo Sepúlveda por su extraordinaria y brillante participación en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Y le extendemos nuestras más sinceras felicitaciones por la celebración de su día y por la valiosa contribución que ha hecho con sus brillantes observaciones sobre las temporalidades en salud. Jorge, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Carlos. Gracias. Bueno, y también por eso, Luego, gracias por la lógica de Cronos del calendario que cómo relacionamos con el calendario y estar en el mundo. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación nuevamente. Y felicidades, bueno, y reconocer la importancia que ha ido adquiriendo este espacio, cómo va adquiriendo importancia este espacio que ha ido configurando. Así que gracias por eso a ti. Bueno,